Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Si hay algo importante, pero importante para los estadounidenses es su libertad. Ya sabéis que esta es the land of the free y se les llena la boca con eso de que esto es un país libre a todas horas. Of course, this is America. I see. It's a free country, don't you know that? I didn't know it was that free. Libre para llevar armas, libre porque el mercado es libre, libre porque se da mucha importancia a la libertad de expresión. Pero hoy vamos a hablar precisamente de eso, o de todo lo contrario, de la censura. Porque ya sabéis que Estados Unidos es también la tierra del doble rasero, y con este tema se ve muy bien. Vengo a hablaros hoy de la censura en Estados Unidos, sabiendo que en un solo podcast no va a caber todo lo relativo a este tema. Por ejemplo, la historia de la censura en Hollywood merece capítulo aparte, que en algún momento llegará. O la censura en la industria de la música, que tiene también mucha miga. O incluso la censura que aplican determinados centros comerciales. Para vender tu política en Walmart, por ejemplo, más te vale hacer una versión de la misma que le guste a Walmart, donde no se diga nada obsceno ni ofensivo, que son muy religiosos ellos, a pesar de ser los dueños de una empresa de mierda, como vimos en uno de los episodios anteriores. Pero hoy quiero centrarme en la censura de la televisión, exclusivamente. Y para entender la censura de la televisión en Estados Unidos hay que comprender primero cómo funciona la televisión en Estados Unidos. Así que vamos a ello. Si os acordáis de nuestra visita a Graceland, la casa de Elvis en Memphis que vimos por mis stories de Instagram, allí, en un mismo cuarto, Elvis tenía 3 televisores empotrados en una pared, los 3 juntitos, y nos contaban en la visita que esto era así porque él veía los 3 canales de televisión al mismo tiempo. Estos canales eran ABC, ABC, CBS, CBS y NBC, NBC, los principales canales que existían en los años 60. Había otros canales más pequeños también, los locales, pero estos eran los 3 grandes, por así decirlo. En Estados Unidos, las cadenas de televisión funcionan de manera un poco diferente a España. Primero, deciros que existen 2 vías posibles para ver la televisión. La televisión por vía terrestre, lo que se llama broadcast, y la televisión por cable, satélite o digital. Cuando tú te compras un televisor y lo enchufas, gracias a una antena normal y corriente, puedes ver los canales de broadcast. Pero esto, a día de hoy, es tener televisión para nada. Os cuento a modo de anécdota que cuando yo me mudé a Miami, una de las primeras cosas que hice, según me instalé en mi apartamento, fue contratar una línea de internet, claro está. Cuando el técnico vino a conectarlo, se sorprendió muchísimo de que no hubiese contratado ningún servicio de televisión por cable. Mi idea era ver la televisión, pero sin extras, ¿no? Solo los canales públicos y ya está. El técnico arqueó una ceja y dijo: «Tú sabes que no vas a ver nada, ¿verdad?». Y acto seguido se ofreció a conectarme a todos los canales de cable habidos y por haber, de Strangis, claro está, sin contrato, a cambio de una propinilla y sin que sus jefes se enterasen. Welcome to la picaresca en Miami. Claro, que yo pensaba que sin contratar ningún servicio extra iba a poder ver la tele normal, lo que viene siendo el equivalente yankee a Televisión Española, a Antena 3, a 4, Telecinco, La Sexta. ¡Ja! Nada que ver. A estas alturas no os sorprenderá, yo creo, si os digo que la televisión pública no es pública como la entendemos nosotros, sino muy parcialmente financiada por el gobierno. La cadena pública, PBS, que viene de Public Broadcasting Service, no es el equivalente a nuestra televisión española. Es una cadena de televisión que funciona como si fuera una de esas ONGs de las que os hablaba en el episodio de las protectoras de animales. Esta cadena emite programas principalmente educativos para todos los públicos y gran parte de la programación se dedica literalmente a pedir donaciones directamente a los espectadores. Esto seguro que lo habréis visto en alguna película o también aparece en Los Simpson, donde hacen burla de lo aburrida e insustancial que es la televisión pública constantemente.
Dice Betty White en uno de los episodios: If you watch even 1 second of PBS and don't contribute, you're a thief. A common thief. Si ves, aunque sea un segundo de PBS y no contribuyes, es que eres un simple ladrón, dice Betty White, que es la que aparece en Las Chicas de Oro, por cierto. En este episodio, Homer Simpson termina donando $10,000 nada más y nada menos a la cadena para que dejen de pedir dinero durante una interminable pausa publicitaria y sigan retransmitiendo la serie que a él le gusta. En Estados Unidos no existen canales de difusión nacional. Los grandes canales, los equivalentes a un Telecinco o a una Antena 3, lo que tienen son afiliados locales en cada ciudad o área de cobertura. Esto significa que el Telecinco que ven en Wisconsin no es el mismo Telecinco que veo yo en Miami, para entendernos. Comparten parte de la programación, pero no existen los canales 100% nacionales que emitan exactamente la misma programación al mismo tiempo en todo el país, entre otras cosas porque estamos hablando de un país que tiene 3 usos horarios diferentes. Sí que hay ciertas emisiones que son nacionales, como por ejemplo los Oscar, ¿no? Que se emiten en la cadena ABC y empiezan tan pronto en Los Ángeles, a las 5 de la tarde y ya están con la alfombra roja, exclusivamente para que en la otra costa no se nos haga muy tarde, ya que son 3 horas más. Es decir, que en la costa oeste los Oscar empiezan a las 5 de la tarde y en la costa este los Oscar empiezan a las 8. Y todo el mundo contento porque aquí se cena antes y por lo tanto esa franja aquí es prime time. Pero bueno, a lo que voy. En Estados Unidos entonces tenemos un canal de televisión público, la PBS o la PBS, que es público de aquella manera, ya que no paran de pedirte que des dinero tú para que se pueda mantener. Y luego tenemos las otras grandes cadenas privadas en broadcast, en abierto. Y estas son CBS, ABC, NBC y también Fox, aunque esta última no contaba con su propia pantalla en la casa de Elvis, porque Fox llegó un poquito más tarde. Cuando yo pongo la NBC, la NBC, por ejemplo, en Miami, lo que veo son las noticias locales de Miami, la programación local de aquí y también algunos programas que son comunes a todo el territorio nacional, tipo series como CSI o programas rollo Bailando con las Estrellas que se emiten por la noche. Ahora entenderéis que la gente no esté apenas enterada de noticias nacionales. Esto es porque o bien solo ven el telediario local y solo se enteran de si algo muy gordo ha ocurrido, tipo un tiroteo o un incendio enorme en California, o ve en los programas de prime time tertulias sobre política. Es decir, normalmente la gente ve en la tele los crímenes de su área, porque estos telediarios locales suelen ser súper sensacionalistas. Se habla de atracos a gasolineras, de secuestros, persecuciones, desapariciones, juicios, sentencias, etc. Y hay noticias nacionales, pero que se reducen a qué ocurre en Washington, D.C., es decir, a la política central muy a grandes rasgos. Para emitir eventos de interés nacional, como es la Super Bowl, por ejemplo, que es el programa más visto del año siempre en este país, lo que hacen es que se turnan entre estas grandes cadenas y cada año le toca a una, así todos contentos. Pero, además de estos 4 canales, Estados Unidos tiene 1.770 más. Hay, según la NCTA, que es la Asociación de Internet y Televisión, 5.200 sistemas de televisión por cable, operados por 660 compañías diferentes y alcanzando el 90% de la población. Imaginaos. El cable, hasta hace bien poco, era el rey de la casa en Estados Unidos. Y cuando en España aún solo teníamos 3 o 4 cadenas, aquí ya se veían más de 100. Y digo hasta hace bien poco, porque todos esos servicios de televisión por internet tipo Netflix, Hulu, HBO, Amazon Prime y demás están cambiando bastante el panorama del consumo de televisión por estos lares. Pero basta ya de hablar de la tele en Estados Unidos y vayamos al tema de hoy. La censura en esa tele. Las cadenas de televisión terrestre que os he comentado, esas 4 grandes, están reguladas por la FCC, que es The Federal Communications Commission. Y esta comisión dicta qué frecuencias se pueden usar para retransmitir y también qué contenido pueden emitir, tanto en radio como en televisión. Por ley federal, esta comisión determina qué es contenido obsceno
indecente y profano. Y como ni ellos mismos son capaces de ponerse de acuerdo sobre qué significa exactamente obsceno, indecente y profano, el juez del Tribunal Supremo, Potter Stewart, en el año 1964, dijo una frase que ha quedado para la posteridad. I cannot define pornography, but I know it when I see it. Que se traduciría como no puedo definir pornografía, pero sé lo que es cuando lo veo. Es decir, que en función a cada caso, la comisión decide si una palabra es obscena o solo grosera, por ejemplo. Por lo general, ellos ya te avisan de que el contenido obsceno no está protegido por la primera enmienda. Es decir, para obscenidades no hay libertad de expresión que valga y punto. En un segundo nivel estaría el contenido indecente, que sería enseñar algo más sensual de la cuenta, por ejemplo. Y en un tercer nivel está el contenido profano, es decir, las palabrotas, las injurias, calumnias y blasfemias. El contenido obsceno está prohibido siempre en televisión abierta. El contenido indecente o profano, sin embargo, solo está prohibido durante el horario infantil, que aquí es de 6 de la mañana a 10 de la noche. La comisión además también anima a los espectadores a denunciar si el contenido de las cadenas de televisión terrestre habla de algo que les ofenda y entonces ellos ya lo revisan más profundamente. Este es el caso del archiconocido escándalo de la actuación de Janet Jackson y Justin Timberlake en la Super Bowl del año 2004, que mira si ha llovido y aún todo el mundo se acuerda de ello. De hecho, se creó una palabra nueva en el diccionario coloquial estadounidense para referirse a esto, al pezón de Janet, el Nipplegate. Por aquel entonces aún no existían las redes sociales y aún así se armó la de Dios es Cristo cuando Justin Timberlake, al terminar de cantar el tema Rock Your Body, destapó una teta de Janet Jackson como parte de la coreografía. Durante una fracción de segundo, 71.000 espectadores del estadio y 143 millones de telespectadores pudieron ver un pecho. Y eso que la cadena que lo emitía ese año estuvo rapidísima y cambió a un plano aéreo del estadio rápidamente. Que ni siquiera era una teta entera, ya que el pezón estaba tapado por una especie de piercing en forma de estrellita. Pero ¡ay, amigos! Ahí había una teta. Y eso según la FCC y las más de 65.000 quejas que se enviaron por parte de la Parents Television Council, una organización ultraconservadora que se dedica a eso, a quejarse cada vez que ve u oye alguna indecencia que pueda, y abro comillas, perjudicar a las familias, cierro comillas. Es muy obsceno. ¿Cómo se nota que por aquí no pasó Sabrina Salerno en la Nochevieja del 87 o no crecieron con las mamachicho? En España el tema tetas lo tenemos más que superado. Pero aquí se armó una buena, ¿eh? Y empezó la clásica hipocresía americana. Porque a pesar de que Justin Timberlake cantaba que viene a ser Te voy a dejar desnuda antes de que termine esta canción, cantaba esto cuando lo hizo y era más que evidente que era una coreografía perfectamente ensayada. Justin Timberlake tuvo la desvergüenza de llamarlo wardrobe malfunction o error de vestuario, que es otra frasecita que también ha quedado en la cultura popular ya para el resto de los tiempos. Janet Jackson fue obligada a publicar un vídeo al día siguiente pidiendo disculpas por haber enseñado un pecho y exculpando tanto a la CBS como la NFL como la MTV, que era la cadena que organizaba todo el show del intermedio, diciendo que había sido solo una idea suya de último momento y que ninguna de las organizaciones sabían nada. Aún así, la CBS, la CBS, fue condenada por la FCC a pagar una multa de más de $500,000, aunque fueron a juicio y años después consiguieron que fuera eliminada esta sanción por injusta y desmesurada. Y mientras Justin Timberlake consiguió, gracias a esta oleada de notoriedad, llegar a la cumbre de su carrera como solista, a Janet Jackson ese año la habían invitado a presentar uno de los premios Grammy que iban a darse la semana siguiente y de pronto ya no la querían ni en el escenario ni en la gala. Justin Timberlake, por el contrario, no solo pudo ir a la gala, sino que ganó 2 Grammys ese año. Clear Channel Communications, la dueña de MTV y CBS,
puso en la lista negra a Janet, dejando de emitir su música tanto en las emisoras de radio del grupo como sus vídeos en las cadenas de televisión. Los vídeos de Justin, sin embargo, nunca fueron censurados. El siguiente álbum que Janet Jackson lanzó, Damita Joe, fue el menos vendido de su carrera desde 1984. Cancelaron un contrato que acababa de firmar para hacer una película con ella, y hasta una estatua de Mickey Mouse vestido con el uniforme de Janet en el videoclip Rhythm Nation, que había sido muy mítico, fue eliminado de Disney World. Janet Jackson fueron las palabras más buscadas en Google de la historia hasta ese momento, y un tal Jod Karim dijo que la frustración de no poder encontrar el vídeo del pezón al aire de Janet en Internet le dio la idea para crear eso que ahora conocemos como YouTube. A día de hoy se sigue considerando el momento más polémico de la televisión de este país. Y todo esto ocurría poco después de que las cadenas de televisión estadounidenses emitieran el primer bombardeo en Bagdad en directo, comenzando así la guerra de Irak, que es la guerra más vista en televisión de toda la historia. Justin Timberlake no se disculpó formalmente en televisión hasta 2 años más tarde, cuando en el año 2006 se dedicaba a promocionar su siguiente disco. Dijo que podía haberlo hecho mejor en su momento y que efectivamente creía que solo había caído en él un 10% de la culpa, ya que la sociedad tiende a culpabilizar más a la mujer. Y ya. Y todo esto por una teta. Pero decir la palabra teta también puede ser un problema en televisión abierta. Para eso está Pecho, por ejemplo. A lo largo de la historia de la televisión en Estados Unidos ha habido un puritanismo extremo a la hora de mostrar cierto vocabulario en medios de comunicación. Os recuerdo que en este país decir «ay, Dios mío» es considerado profanity, es decir, una blasfemia, porque es incumplir el segundo mandamiento de la Biblia cristiana, nombrando a Dios en vano. Por eso hay millones de personas que jamás dirían «oh my God», sino que dirían «oh my gosh», o «oh my goodness», o «oh my word», o cualquiera de sus múltiples variantes. Yo diría que hay varias decenas, quizá centenas, de palabras prohibidas en la televisión de este país. Todas las expresiones que son referencias religiosas, todas las que se utilizan para referirse al sexo, y por supuesto, la palabra más prohibida de todas en Estados Unidos, el equivalente a Voldemort en la sociedad americana, la que no solo no se puede decir en televisión, sino que no se puede decir nunca en general, porque es extremadamente ofensiva. Una palabra que he decidido que ni siquiera voy a decir yo ahora en voz alta, porque sé que Yankee Marido escucha este podcast para poder editarlo, y aunque sabe que la estoy diciendo exclusivamente para explicarla, le daría un pequeño retortijón. Esa palabra se deletrea Nigger, y en Estados Unidos es tan polémica que la gente se refiere a ella como la N-word, la palabra que empieza por N. No la digáis. Nunca. Por favor. Solo la gente asquerosamente racista utiliza esta palabra en vez de negro o afroamericano. El otro día vi un post en Instagram de una cuenta que sigo que decía: todos los niños a los que han llamado esto se acuerdan perfectamente de los momentos en los que se lo han llamado. Es profundamente despectiva. No solo significa negro de una manera peyorativa, es más que eso. Se trata de un insulto con el que durante varias generaciones se ha maltratado a esta comunidad. Es lo que se decía a los esclavos, es el insulto a los miles de afroamericanos muertos a palos o ahorcados por el Ku Klux Klan. Es lo que aún dicen hoy en día los supremacistas blancos antes de entrar en una iglesia baptista y liarse a tiros. En una sola palabra está concentrada toda la historia del odio y de las vejaciones hacia una parte de esta sociedad. Por eso, la América moderna intenta simplemente borrarla de una vez por todas de su vocabulario y no referirse a ella ni de refilón.
El haber dicho esta palabra puede acabar con la carrera de cualquier personaje público, sobre todo si se trata de un político. Así de controvertida es. Sinceramente, creo que en el español no hay un equivalente a esto. No existe una palabra que suene tan fuerte y que sea tan socialmente rechazada como esta, la N-word. Y a mí me ha costado años entender este gran tabú que tienen grabado a fuego. Obviamente, si en la población en general decir esta palabra en cualquier contexto está mal visto, no os digo ya en televisión. Ni siquiera cuando es noticia, porque alguien famoso la haya dicho, por ejemplo, los presentadores de la noticia la repiten en el telediario. Solo se refieren a ella como la N-word, la palabra que empieza por N. Pero hay muchas otras palabras que sí son parte habitual del lenguaje vulgar cotidiano y también están prohibidas en televisión. Hay un humorista súper legendario en Estados Unidos, George Carlin, que hizo a principios de los años 70 un monólogo muy conocido llamado 7 palabras que nunca puedes decir en televisión. Os dejaré el enlace al vídeo completo en las notas de este podcast en mi blog allomiami.wordpress.com por si queréis verlo porque es buenísimo. Fue un shock para la sociedad americana del momento. De hecho, cuando hizo este monólogo en un festival de Milwaukee, en Wisconsin, fue arrestado por quebrar la paz de los ciudadanos de la localidad con sus palabras. Imaginaos. La lista la componían 7 palabras prohibidas, que son shit, mierda, piss, mear, fuck, joder, cunt, coño, cocksucker, chupapollas, motherfucker, hijo de puta, y tits, tetas. O como él las decía todas de corrido, shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, and tits. Y como bien dice él, sé que la lista no está completa, pero es un buen comienzo. Los creadores de contenido en televisión se las han ingeniado desde siempre para lidiar con todas estas restricciones y aún así hacer contenido real, con lenguaje real. Por ejemplo, en la mitiquísima serie Seinfeld, una comedia que no tuvo ningún éxito en España, pero que aquí fue una auténtica revolución social en los 90, el guionista Larry David, un genio en lo suyo, se las apañó para hacer un episodio de la serie completamente centrado en la masturbación, sin decir masturbación en toda la hora. El capítulo es famoso por utilizar todos los eufemismos posibles, porque si llegan a decir masturbar una sola vez, la cadena NBC se habría negado en rotundo a emitirlo. El episodio se llama The Contest, el concurso, y también os dejaré el enlace en las notas de este podcast en mi blog. Ese episodio de Seinfeld además es legendario por otra razón, y es que por primera vez en televisión la mujer también forma parte de esa conversación que trata sobre masturbarse. El argumento del capítulo consiste en que a uno de los personajes, ya talludito, le pilla a su madre masturbándose y cuando lo cuenta en el grupo de amigos se abre un debate sobre cuánto tiempo pueden estar sin hacerlo. Elaine, el personaje femenino de la serie, quiere participar en el reto y apuesta más alto porque según el resto de personajes, todos ellos hombres, ella lo tiene mucho más fácil, el no hacerlo. Este episodio de Seinfeld, The Contest, ganó varios premios y es considerado el mejor episodio de serie de la historia americana de la televisión, por la inteligencia con la que se abordó un tema tan sumamente delicado en las mentes puritanas americanas. Lo vieron casi 20 millones de personas el día que lo estrenaron y el día que lo repitieron se rompieron todos los récords de audiencia hasta el momento. Y lo mejor es que solo recibieron 31 quejas. Que 31 quejas no son nada en este país. Sobre todo porque las organizaciones ultraconservadoras que actúan como lobbies quejándose a la FCC abundan como setas. Antes he mencionado el Parents Council Association, ¿no?, que se quejó con lo de Janet Jackson, pero también es muy potente la American Family Association, que es tan grande que tiene subgrupos, como el grupo 1 Million Moms, 1 millón de madres,
que es curioso porque ni son 1 millón, de hecho toda la American Family Association junta no llega ni a los 200.000 afiliados, ni son moms, no son madres, ya que el fundador y todo el comité de dirección son hombres, vaya. Pero bueno, estas asociaciones son como ONGs, ¿no? Como os explicaba en el episodio 3, el de las protectoras de animales. Son instituciones sin ánimo de lucro, pero que mueven muchísimo dinero. Y más adelante, en futuros episodios, es probable que os explique por qué estas asociaciones que promueven comportamientos súper ultra conservadores son consideradas grupos de odio por determinados colectivos. Pero todo esto de lo que os estoy hablando se refiere a mostrar indecencias, obscenidades y vocabulario fuera de lugar en televisión abierta a todos los públicos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la televisión que no es abierta? ¿Qué pasa con esos canales de pago, ¿no? Los de cable. ¿Pueden emitir, por ley, cualquier cosa? Pues no, tampoco. El contenido obsceno, salvo en los canales porno, claro está, como no está protegido por la libertad de expresión, en ningún caso es viable. Siempre está en peligro de ser denunciado. Y como veis, hay varias asociaciones muy potentes que se dedican solo a eso, a denunciar y sacar dinero. Pero en esos canales privados, la ley no prohíbe la indecencia general, el lenguaje profano, porque para eso pagas. Tú pagas como usuario, pagas por esos servicios y ves lo que has pagado. Por ejemplo, la serie Juego de Tronos puede mostrar ese nivel de violencia e indecencia porque es de la plataforma HBO, no es un canal de cable. No podría existir tal y como fue grabada si se emitiese en un canal normal de cable, ya os lo digo. Y no podría existir porque la diferencia entre las cadenas privadas de cable y las plataformas de contenido en streaming, sea HBO, Hulu, Amazon, Netflix, es que los canales viven de lo que pagan los anunciantes, porque tienen publicidad. Las plataformas de streaming viven de lo que pagan los suscriptores, no tienen publicidad o no viven de la publicidad. Esa es la grandísima diferencia. ¿Hay libertad de expresión entonces? En mi opinión, no. Son los anunciantes los que mandan en esta libertad. Una cadena de televisión emitirá más o menos contenido que los conservadores consideren inadecuado en función a sus ingresos. En otras palabras, y por poneros un ejemplo, si enseñas culos y tetas en tu programa, pero a Coca-Cola no le importa y sigue invirtiendo en publicidad en tu cadena, todo bien. Pero si Coca-Cola dice, por el contrario, que ya no quiere ver culos y tetas, la cadena deja de emitir eso y punto, porque no se puede arriesgar a perder un cliente tan jugoso como Coca-Cola. Los anunciantes tienen todo el poder, y esto a una mucho menor escala también ha ocurrido en España en varias ocasiones, que se ha conseguido hundir a un programa porque los anunciantes no quieran asociarse con su contenido. Esto ocurrió con la retirada de anunciantes de La Noria en el año 2011 y ha vuelto a pasar hace poco, en el 2019, con Gran Hermano. Y diréis, pues oye, qué bien, que al menos los anunciantes tienen ese poder de actuar con un mínimo de moral, ¿no? El problema es que no siempre el contenido que se denuncia es incorrecto o inmoral para todos. Veréis, os voy a poner un ejemplo de estas mismas Navidades pasadas. En Estados Unidos hay un canal de cable que se llama Hallmark, que es propiedad de la misma marca que hace las tarjetas de cumpleaños y demás. El Hallmark Channel se caracteriza por ser un canal de películas casposas a más no poder, romanticonas y malas, pero que tu abuela de 80 años es probable que vea y le encanten. El Hallmark Channel, además, es especialmente famoso durante las Navidades, ya que desde mucho tiempo antes empiezan a poner películas navideñas una detrás de otras, de esas que nosotros consideramos que son ideales para dormirse la siesta, pues de esas, pero aquí las emiten durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, non-stop. Este año, el anunciante Soula, que es una empresa especializada en listas de regalos y planificación de bodas online y tal, decidió comprar espacios en este canal Hallmark. Pero solo había un pequeño detalle sin importancia. Y es que en el anuncio se representaba una boda, pero era una boda gay entre dos mujeres y terminaba con un beso. Horror, claro.
para esas organizaciones ultrarreligiosas que les faltó tiempo para llamar a sus abogados y ponerles una demanda por no dejar solo a las familias la educación sexual de los hijos. Eso sí, cuando el anuncio muestra una pareja formada por un hombre y una mujer besándose, no ponen ningún problema. A Hallmark le faltó tiempo para eliminar completamente a Soula de su lista de anunciantes. Fuera y punto. Ya no se anuncia Soula más. Y les compensa por 2 razones. La primera, porque su audiencia es mayoritariamente conservadora. Y la segunda, porque sus anunciantes son también mayoritariamente conservadores. Como os decía al principio de este episodio, empresas como Walmart, por ejemplo, entre muchas otras que veremos en futuros episodios de Empresas de Mierda, se declaran abiertamente cristianas y en contra de la visibilidad de comportamientos o imágenes relacionadas con la comunidad LGBT. Por lo tanto, Hallmark decide censurar el anuncio de Soula para no perder la inversión de otros anunciantes como Walmart, que son mucho más grandes. Censura un beso entre 2 mujeres en un canal de televisión. Y pueden hacerlo porque es eso, su canal de televisión, y ellos eligen lo que ponen y lo que no, igual que yo elijo lo que digo y lo que no en este podcast, en mi canal de Instagram o en mi blog, donde por cierto sí que os subiré el anuncio este de Soula en las notas del podcast para que lo veáis, para que veáis de qué estamos hablando. Obviamente, esta decisión de Hallmark levanta ampollas en la gran parte de la sociedad americana que sí está a favor del progreso y de la igualdad de derechos para todos. Esa parte de la sociedad americana que jamás pone en la televisión el canal de Hallmark, claro está. ¿Y qué ve esta gente? Pues esta gente ve Netflix, por ejemplo. Así que ahí estaba Netflix al día siguiente aprovechando el tirón y prendiendo internet en llamas con un tuit que hablaba de películas con lesbianas como protagonistas y añadiendo: «Es Navidad, ¿no podemos simplemente dejar que la gente quiera a quien le dé la gana?» ¡Boom! Netflix posicionándose en Twitter a favor de la comunidad LGBT y ganando puntos entre los más jóvenes. Los anunciantes tienen todo el poder porque son los que ponen el dinero sobre la mesa. Y Netflix no tiene anunciantes y ya emite contenido inadecuado, entre comillas, desde el punto de vista de los más conservadores. Así que se puede permitir el lujo de criticar esto cuanto quiera, sin perder audiencia ni sufrir ningún daño. Al contrario, refuerza su imagen de marca y se posiciona como la cadena que sí está a favor de la igualdad de derechos del colectivo gay. Que no digo yo que no lo piensen realmente, pero también os digo que es muy probable que el comité de dirección de Hallmark tampoco vea nada malo en mostrar un beso entre 2 mujeres. Y aún así, la pela es la pela. Y que a Netflix no se le ocurre promocionar sus películas protagonizadas por lesbianas hasta que Hallmark no se mete en problemas o es el Día del Orgullo Gay. Es decir, que al final ambas empresas están moviendo aquí sus hilos más por fines lucrativos que por puramente morales. Y yo aquí me despido por el momento porque ya os digo que este tema da para mucho más. Pero espero que os haya gustado y que os haya hecho pensar, y si es así, por favor, ponedme un comentario o una valoración en la plataforma desde la que lo estéis escuchando, porque a mí estas cosas me ayudan mucho a seguir creciendo y a que más gente conozca este podcast. Yo en 2 semanas volveré con otro episodio y mientras tanto ya sabéis que nos vemos cada día por mi cuenta de Instagram alo_Miami o por mi Twitter que tiene el mismo nombre. Acordaos de pasaros también por el blog alomiami.wordpress.com para echar un vistazo a las notas de este podcast y si habéis llegado hasta aquí, agradeceros muchísimo vuestra atención y vuestro cariño. Nos vemos por las redes. ¡Chao!